Eh, Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 52. Es un pasaje que hemos estado estudiando por el último mes, ¿verdad? Hemos estado hablando de Lucas 2:52 y hemos tratado de entender parte por parte qué significa crecer como Cristo. Y hemos hablado de que necesitamos crecer en sabiduría, crecer en estatura, y empezamos el domingo pasado a hablar de crecer en gracia para con Dios, y el día de hoy vamos a hablar de crecer en gracia para con los hombres, con el prójimo, con el ser humano. Hoy vamos a hablar cómo crecer en gracia para con los demás. Mire, cuando miraba esto, podía pensar que muchas veces nos confundimos de ser una persona de gracia y ser una persona graciosa, ¿no? Son dos cosas diferentes, no nos confundamos. Esta persona es graciosa porque hace muchos chistes, porque qué sé yo, ¿verdad? Es una persona graciosa que le cae en gracia lo que dice, lo que habla, qué sé yo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de esa gracia, de ese favor de Dios, del amor de Dios mostrado hacia nuestras vidas. Y el domingo pasado hablábamos precisamente de eso, de cómo Dios muestra su gracia por medio de Jesucristo. Nos amó dándonos salvación, nos amó ayudándonos a vivir una vida en santidad, una vida diferente, transformándonos en sus hijos. Nosotros hemos hallado gracia en los ojos de Dios. Y estuvimos viendo tanto el domingo como el viernes personas que hallaron gracia en los ojos de Dios, que pudieron ver que Dios realmente los amaba. Pero ahora vamos a hablar acerca de la gracia con el prójimo. ¿Cómo poder tener gracia ante el prójimo? Y muchas veces nos enfocamos mucho en agradarle al prójimo y empezamos a hacer, ¿verdad?, muchas cosas por agradarle al prójimo, por caerle bien al prójimo. Y muchas veces, al final de cuentas, nos sentimos, hermanos, defraudados. Nos sentimos que no somos correspondidos. ¿Alguna vez usted se ha sentido que no es correspondido por alguien? ¿Verdad que sí? Muchas veces nos podemos esforzar por esta persona. Le podemos, mire hermano, venga, hagamos esto, lo invito a esto y todo. Y él, sí, está bien, ¿verdad? No importa, ¿no? Entonces sentimos que no somos correspondidos. Después que usted ha hecho mucho por esa persona no es agradecida, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, tanto que hice por este ingrato, ¿no? Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermanos? ¿Sabe por qué nos sentimos de esa manera? Porque estamos haciendo el proceso incorrecto. Estamos buscando primero encontrar gracia con las personas que encontrar gracia con Dios. Y cuando yo leía esto, hermano, como que si Dios me decía, ahí está, ¿verdad? ¿Qué más estás buscando? Mire, el texto de Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y... ¿Quién va primero? Crecía primero en gracia para con Dios y segundo para con los hombres. Eso está interesante. Otra vez, cuando cambiamos, hermanos, el orden, ¿verdad? Cuando cambiamos el orden de los factores, sí afecta el producto aquí, sí afecta. Mentira que no afecta, en otros contextos quizás no afecta, pero aquí sí afecta cuando usted cambia el orden. Cuando usted busca tener gracia para con los hombres antes de tener gracia para con Dios, antes de encontrar la gracia de Dios,
Antes de ver la gracia en los ojos de Dios, queremos ver la gracia en los ojos de los hombres, ¿no? Y creo que eso, ¿verdad? Claro, como seres humanos, nos gusta eso, ¿verdad? Encontrar gracia ante los ojos de las personas. Pero mire, hermano, lo que aquí nos está mostrando, dice que Jesús crecía en gracia para con Dios primeramente y para con los hombres en segunda instancia. Ahora es interesante porque la palabra del Señor también nos dice que busquemos primeramente, ¿qué cosa? Que amemos por sobre todas las cosas, ¿a quién? Mire, qué interesante. Cuando nosotros buscamos primero a Dios, hermanos, entonces vamos a poder encontrar gracia en nuestro prójimo. Hoy quiero resaltar ciertos principios para tener gracia con nuestro prójimo. Y el primer principio es este: antes de tener gracia para con el prójimo, necesitamos tener gracia para con Dios. Primero es Dios. Necesitamos encontrar gracia en Dios primero. Y sabe que es interesante, hermano, cuando nosotros seguimos viendo la palabra de las razones, del por qué. Mire esto que es interesante. Vino a mi mente Proverbios capítulo 3. ¿Cuántos recuerdan Proverbios capítulo 3? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Pensé que todos lo sabían. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire el verso 3. Quiero llamar su atención al verso 3. El verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas, ¿dónde? A tu cuello y escríbelas. Qué interesante. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mire cuál es el resultado de buscar la misericordia y la verdad y atarlas en nuestro cuello y escribirlas en las tablas de nuestro corazón. ¿Cuál es el resultado? Verso 4. Y hallarás, ¿qué dice? Gracia. Lo que estamos buscando, hermanos, hallarás gracia. Y mire el orden, y hallarás gracia. ¿En dónde? Ante los ojos de Dios y de los hombres. El problema, le repito, cuando cambiamos el orden, cuando estamos buscando primero la gracia ante los ojos de los hombres, cuando estamos buscando la aprobación de los hombres. Mire, hermano, es ahí cuando nos decepcionamos. Porque como seres humanos tendemos a hacer las cosas mal. Como seres humanos, hermanos, tendemos a fallar. Entonces necesitamos, número 1, buscar la gracia de Dios. ¿Qué más? Número 2, para tener la gracia de Dios, necesitamos tener la misericordia y la verdad en nuestros corazones. Ahí mismo está en el texto. Que necesitamos buscar la misericordia y la verdad. ¿Y en dónde encontramos misericordia, hermanos? ¿En dónde encontramos misericordia? ¿Con quién encontramos misericordia? En Cristo. Por misericordia somos salvos. Hermanos, por misericordia Dios nos ha dado una salvación tan grande, una segunda oportunidad. Todo es por su misericordia. Misericordia y la verdad, ¿no? Eso es lo que dice. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y para no dar tanta vuelta, ¿quién es la verdad? Qué interesante, ¿no? Jesucristo es la verdad. Nunca nos apartemos de Jesucristo. En Jesucristo hay misericordia y hay verdad. Nunca nos apartemos de Jesucristo. Cuando usted y yo seguimos a Jesucristo, cuando usted y yo amamos a Jesucristo, le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, hermanos,
entonces la verdad va a vivir en nuestro corazón. Entonces la verdad va a estar ahí, la misericordia va a estar ahí presente en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar a disfrutar la gracia que Dios está proveyendo. Mira, hermanos, encontramos la gracia cuando estamos buscando la gracia. No sé si usted me sigue. Encontramos la gracia cuando estamos buscando la gracia. Es interesante algo que hemos visto con mi esposa, que cuando estamos pasando algo, lo miramos en todos lados. Si usted tiene un carro azul, usted mira puros carros azules. ¿No le ha pasado eso? Cuando su esposa está embarazada, ¿verdad? Encuentra mujeres embarazadas por donde quiera, ¿cierto? Ay, hay otra embarazada y ahora, y como que si está el tiempo de la cosecha, ¿no? ¿Qué está pasando? Tantas embarazadas, pero ¿sabe por qué? Porque usted lo está viviendo. Entonces usted lo está mirando. Mire, cuando miro que tengo canas, empiezo a ver las canas en todos los hermanos, ¿verdad? Y eso así pasa, nos empezamos, ¿verdad?, a conectar por algo que estamos mirando. Oh, sí, también aquel hermano, ya vamos por ahí, ¿no? Entonces, es interesante, hermano. Empezamos a ver el cambio, empezamos a ver ciertas cosas que estamos buscando, que le ponemos cuidado. ¿Me está siguiendo? Cuando usted está buscando la gracia, va a encontrar la gracia. Pero cuando usted no está buscando la gracia, por eso el viernes creo que lo decíamos, ¿no? Que estos personajes encontraron gracia en los ojos de Dios. Mire, interesante, que hablábamos de Noé y varios personajes en la Biblia. Dice la Biblia que ellos encontraron gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué encontraron gracia? Porque estaban buscando la gracia. Porque tenían, ¿verdad?, estaban atentos a ver dónde estaba la gracia de Dios. Entonces, dijimos que tener gracia necesitamos tener misericordia y la verdad. El tercer punto, ya se los había adelantado, que tener gracia no es ser gracioso, sino que es tener el fruto del Espíritu Santo. Mire, esto está interesante. Tener gracia no es ser gracioso, sino que es tener el fruto del Espíritu Santo. Ese tiene gracia. Cuando usted vea, quizás va a ver ahí a alguien haciendo algún acto. Ay, tiene gracia, qué gracioso es. Es gracioso, pero no tiene la gracia de lo que estamos hablando. La gracia que estamos hablando es tener ese amor, descubrir el amor de Dios. Descubrir el amor y apropiarnos del amor de Dios en nuestras vidas. Y ese amor nos apropiamos a través del Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Y entonces ahora, como fruto de tener el Espíritu Santo, dice Pablo a los de Gálatas, que cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Mire, es en Gálatas 5:22. Qué interesante. Cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Me gustó esto bastante, hermano. Quedé atrapado en esta idea de poder ver de que, número uno, la gracia de Dios significa el amor de Dios. Cuando encontramos la gracia, encontramos el amor de Dios. Cuando el amor de Dios viene a nuestras vidas, entonces nosotros empezamos a dar lo que tenemos. Y entonces empezamos a tener el fruto del Espíritu. Y entonces nosotros tenemos amor, hermano. Ahora, esto me llama bastante la atención. ¿Cómo miramos? Miramos con gracia, hablemoslo personalmente, ¿verdad? ¿Cómo vemos a una persona?
que tiene el fruto del Espíritu, que tiene amor, que tiene paz, que tiene gozo, ¿no lo miramos con gracia? ¿No lo miramos con buenos ojos, podríamos decirlo? ¿Cómo mira, le podría caer mal a usted, verdad? Una persona, podría ser chocante una persona para usted, una persona que lo único que tiene en su corazón es amor, que tiene paz. Y usted habla con esa persona y usted puede ver que esa persona tiene el Espíritu Santo, que tiene amor, paz, gozo, que esa persona es paciente. ¿Cómo vamos a estar mal con esta persona? ¿No? Porque tiene el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hallar gracia ante los ojos de las personas, del prójimo, es la consecuencia, es el resultado de tener el amor de Dios, de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Mire, no tiene que esforzarse. No tiene que esforzarse. No tiene que, ¿y ahora qué hago? No, pues ahora ¿verdad? Tengo que portarme bien para caerle bien. Tengo que esforzarme para hacer esto. Y voy, ¿verdad? Me enoja, pero bueno, voy a sonreírle porque tengo que sonreír. Hay que amar al prójimo, ¿no? Por eso tengo que hacerlo de esa manera. Pero ¿sabe? Cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, eso sale normal, ¿no? Es algo que está fluyendo en nuestras vidas, hermanos. Porque, ¿sabe? La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 6, verso 45, que el hombre bueno, la persona buena, el ser humano bueno, ojo con esto. Y mire, hermano, la palabra del Señor es tan rica, hermanos, porque cuando está hablando de la persona buena, entonces, ¿se acuerda aquel que llegó y le dijo, maestro bueno? Y casi que le dice, ¿cómo te atreves? ¿Verdad? Estás loco, no hay ninguno bueno. Entonces, ¿cómo que el hombre bueno? Entonces, ¿hay hombres buenos o no hay? O personas, hay personas buenas. Mire, hermanos, a través de la gracia que ha sido derramada en nosotros, nosotros hemos sido transformados en una nueva criatura, en personas buenas. ¿Lo cree o no lo cree? ¿No? Hemos sido transformadas en buenas personas a los ojos de Dios. Y creo que ya lo expliqué en algún momento aquí. Ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los demás. De los ojos de los demás todos somos malos, ¿no? Este es esto, este es lo otro, no me saludó, no me miró, no me qué sé yo. Un montón de cosas, ¿no? Y nos vamos a enojar. Pero el hombre bueno, el hombre que ha recibido el perdón de Dios, el hombre que ha sido transformado con Dios, el hombre que le ha entregado su vida completa al Señor, del buen tesoro de su corazón. Ahora, qué interesante que en Apocalipsis 3:21 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, hermanos, ese es el tesoro que nosotros vamos a tener. Y del tesoro de las enseñanzas de Jesús, nosotros vamos a dar saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón es lo que da. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Es más, hermanos, no solo lo que habla la boca, hasta los gestos que hacemos. ¿No es cierto? Cuando hacemos gestos de enojado, gesto que le cayó mal, gesto de fúchila, dicen por ahí, ¿no? Cuando usted hace esos gestos, hermanos, definitivamente viene del corazón. Definitivamente de ahí viene. Pero es ahí donde la palabra nos invita a que nosotros cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida. Mire, hermanos, principio número 4, Dios provee la gracia. Nosotros la recibimos y la cultivamos. Dios es un Dios de su palabra. Ese Dios de gracia, pero el Dios de gracia, dice en primera de Pedro, capítulo 5, verso 10.
pero el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna. Entonces, ese Dios de gracia, hermanos, nos ha dado la gracia, pero usted y yo tenemos que recibir esa gracia. Y no solamente recibirla, sino cultivarla, sino multiplicarla. Esa gracia que empiece a obrar en nuestros corazones, esa gracia perdonadora, esa gracia transformadora. Necesitamos dejar que esa gracia esté obrando, que esa gracia esté transformando nuestras vidas. Y entonces, conforme esa gracia está transformando nuestros corazones, nosotros vamos a empezar a dar. Y mire, hermano, esto. ¿Ha escuchado el texto que dice: lo que de gracia recibisteis, dad de gracia? Mire qué interesante. La gracia, el perdón. Y mire, aquí hay bastante para poder analizar. ¿Cuántos hemos sido perdonados? De la manera de que Dios nos perdonó, Jesucristo enseñó que nosotros perdonemos. La gracia que hemos recibido, hermano, que sea multiplicada. Da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Cuántas cosas hemos recibido de gracia? Ahora, esto me lleva a pensar, hermanos, que nosotros necesitamos tomar en serio, dejar un legado de gracia. Eso es algo que Dios ponía en mi corazón, de que necesitamos nosotros dejar un legado de gracia, que estemos nosotros dando a nuestra familia, a nuestros hijos, que dejemos un legado de gracia. Pero sabe que ese legado no es una herencia, no es algo que usted tiene y le dice: mira, esta Biblia es con la que prediqué, ¿verdad?, toda mi vida. Ahora aquí está, esta es tu herencia. Esa es una herencia. Pero un legado, hermano, es algo que usted va a dejar en la mente, en el corazón, en la vida de sus hijos, de su familia. Empecemos a hacer el cambio. Empecemos, hermanos, a recibir la gracia, a vivir esa vida de gracia y a multiplicar esa gracia. Multipliquemos esa gracia. Compartamos esa gracia con nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan ver la gracia de Dios. Que nuestros hijos puedan multiplicar esa gracia y dar esa gracia para con otros. Quizás en algún momento sus hijos van a decir: no, pero este no se merece eso. Sí, no se lo merece, pero lo estamos dando por gracia. Es la gracia que estamos multiplicando. Es la manera que tenemos para bendecir nuestros hijos, para bendecir nuestra familia. Nosotros podemos hacer el cambio. Quizás usted es primera generación de cristianos. ¿Se ha puesto a pensar qué generación es usted de cristianos? ¿Es primera generación o es segunda generación? Primera generación fue cuando usted se aceptó a Cristo y sus padres no fueron cristianos, su familia no era cristiana y usted es el primero en su familia. Usted es primera generación de cristianos. Pero cuando sus padres fueron cristianos, usted es segunda generación de cristianos. Puede haber segunda, tercera o cuarta generación de cristianos. Si usted es primera generación de cristianos, marque la diferencia, o segunda generación, marque la diferencia. Vivamos una vida de gracia. Dejemos un legado de gracia. Que esa gracia, hermanos, esté fluyendo, esté siendo multiplicada en nuestros hijos, en nuestra familia. Que se pueda respirar, si se puede decir de esa manera. Que en su hogar se pueda respirar la gracia de Dios, el perdón de Dios. ¿Sabe que muchas veces vivimos en nuestros hogares, vivimos en la ley? Quiero preguntarle esta tarde, ¿usted vive bajo la ley o bajo la gracia en su casa? La ley aplica las cosas como son en la ley, es que así tenía que ser. Y algo pequeñito pasa, hermano, y eso ya explotó el asunto, ¿verdad? Explotó la bomba, ¿no? Algo pequeño y ya se complicó el asunto. No se aplica la gracia, se aplica la ley. Y ahí ojo por ojo y diente por diente, ¿no? El que me la hace, me la paga, ¿verdad? Y mire, hermano, qué triste que eso todavía lo apliquemos aún con la esposa, con el esposo, ¿no?
cocinaste algo el día de hoy, ¿y qué voy a cocinar si estoy enojada contigo? ¿No? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y una semana enojados. Mira, hermanos, la gracia del perdón, dar una nueva oportunidad, aplicar la gracia con los hijos. ¿Sabe que muchas veces hasta con los hijos se nos pasa la mano? Castigando, ¿verdad? De una manera brutal, si se permite esa palabra, a nuestros hijos, a veces niños pequeñitos, unos castigos demasiado fuertes, hermanos, que no conllevan enseñanza, que no conllevan gracia. Mire qué interesante esto, que todo lo que hagamos sea con gracia. Yo recuerdo algo que quedó marcado en mi corazón, cuando el superintendente vino a predicar. Una de las cosas que enseñó en esa prédica, entre otras cosas, ¿verdad? Me dijo, sé un pastor de gracia, ¿verdad? Y en el momentito a veces uno no lo entiende, ¿verdad? Y queda ahí dando vueltas la idea de la gracia. Pero conforme uno va estudiando la palabra, va entendiendo lo que significa aplicar la gracia. Hermano, yo le quiero preguntar, ¿usted es un padre de gracia? ¿Hay gracia para con sus hijos? ¿Sus hijos pueden experimentar por lo menos en una vez la gracia? Porque eso es interesante. Mire, quizás en algún momento su hijo no merece, ¿verdad? El perdón, no merece, ¿verdad? Nada. Es más, ese día no merece comer su hijo, ¿no? Y no te doy porque no lo mereces, ¿no? Pero viene la gracia. Pero ¿sabes qué? Mira, te voy a explicar qué es la gracia, ¿no? Ven para acá. Te voy a explicar qué es la gracia. ¿Crees tú que mereces esto? No lo merezco, pero mira, por gracia, ¿no? Por gracia te lo voy a dar, pero sé agradecido para recibir esa gracia y no vuelvas a hacer lo mismo, que la gracia te transforme. Mire qué interesante el mensaje, porque dice Pablo, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? Como tenemos la gracia, pues sigamos metiendo la pata, ¿no? No, démosle, sigamos ahí, vamos a seguir pecando para poder echar mano de la gracia. Dice, no, de ninguna manera. Entonces el punto es el mensaje. Mira, vas a recibir la gracia, pero no te atengas a la gracia y ahora pues, no me importa vivir de esa manera. De todas maneras tengo un papá cool de gracia y todo me lo va a dejar pasar, ¿no? El pastor es un pastor de gracia y hagamos lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Pero no va por ahí el asunto, fíjese. ¿No? Entonces, hermanos, la gracia es una oportunidad para que nuestras vidas sean transformadas, para vivir de una manera diferente. Dios es un Dios de gracia. Yo lo invito a poder dejar un legado de gracia. Tome en cuenta los principios que hablamos el día de hoy. Tome en cuenta los principios que hablamos el día de hoy. Y bajo esos principios dejemos un legado de gracia. Que la gracia del Señor sea multiplicada en su familia. ¿Cómo usted está multiplicando la gracia de Dios? Me gusta mucho lo que Pablo en muchas de sus cartas termina diciendo, que la gracia de Dios sea multiplicada. Me gusta eso, que la gracia de Dios sea multiplicada. Multipliquemos la gracia del Señor, hermanos, en nuestras vidas. Multipliquemos la gracia del Señor en nuestra familia. Que nuestros hijos tengan un legado de gracia, que conozcan la gracia de Dios. Pero recuerde eso, la gracia no es para seguir pecando. La gracia nos da una segunda oportunidad. Pero la gracia nos pide cuentas. Necesitamos rendir cuentas. La gracia, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Es la oportunidad de influir en nuestra familia, de transformar la vida de nuestra familia. Que nuestros hijos puedan vivir de una manera diferente, que puedan encontrar gracia en Dios, pero también puedan encontrar gracia en nosotros. Que nos podamos perdonar, póngase de pie, que nos podamos perdonar los unos a los otros. Que, mire, Pablo dice,
Si se van a